Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este día martes, que la gracia de Dios guarde nuestras vidas siempre en el hueco de tu preciosa mano, que la misericordia de Dios sea sobre su pueblo y en una edición más de este programa El Elohe podamos conocer más a ese Dios poderoso, al poderoso Dios de Israel, al poderoso Dios que sostiene su vida, sostiene la vida de la iglesia, que la edifica, para que podamos crecer en estatura y en sabiduría y conocimiento de Dios. Oremos al Padre. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suplicamos favor, misericordia, gracia y oportuno socorro para todos los que nos acercamos hoy delante de ti, Señor, con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón en el cual necesita de ti, un corazón que dice, Señor, te necesito, un corazón que quiere correr en pos del Dios que puede fortalecer nuestras vidas en conocimiento, en fe, en sabiduría para apartarnos del mal. Gracias por la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Perdónanos y ten misericordia de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gocémonos y alegrémonos en la presencia de Jehová, nuestro Hacedor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. La adoración y la alabanza puras fluyen de la iglesia del Señor. Reunido tu pueblo cada día, alabamos y adoramos al Señor. Quieres estar lleno de gozo, solo alaba y adora a nuestro Dios. Quieres estar libre de ataduras y gozar de muy buena salud. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es el cielo y la tierra, tuya es la alabanza y la adoración. La adoración y la alabanza puras fluyen de la iglesia del Señor. Reunido tu pueblo cada día, alabamos y adoramos al Señor. Quieres estar lleno de gozo, solo alaba y adora a nuestro Dios. Quieres estar libre de ataduras y gozar de muy buena salud. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es el cielo y la tierra, tuya es la alabanza y la adoración. Tuyos son, Señor,
en santidad, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios y de maravillas. Eres el Dios de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Eres digno, eres santo, santo, santo eres, Señor. Te damos gloria y honor. Gracias, amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. La insignia real es una recopilación de 98 lecturas acerca de la humildad, que es la insignia real de un verdadero hijo de Dios, escrita por Edwin y Lilia Harvey. En este libro, casi 200 hombres y mujeres de Dios nos cuentan cómo descubrieron que la ley de entrada en el reino de Dios es volverse como niños. Así como también destacan la importancia de ir hacia abajo, como cuando San Pablo y los demás apóstoles aceptaron la sentencia de muerte para sí mismos y reconocieron su total dependencia de Dios. A medida que descendían, ellos fueron descubriendo las alas para elevarse a los lugares celestiales con Cristo. Perfeccionando la fortaleza de Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 de Corintios 12:9. En una antigua revista, Noticias de la Iglesia Moody, fue relatado cierto incidente en el que el narrador estaba conversando con un amado hermano cristiano. Dios estaba usando grandemente a este amigo para esparcir el Evangelio a través de los medios escritos. Comentando acerca de la forma en que le había sido dado este gran ministerio sin tener él algún recurso visible, pronunció una declaración muy profunda que bien vale la pena recordar. Aprendí que solo hay una cosa que le puedo dar a Dios, que pueda agregar algo a su perfección. ¿Y qué podría ser eso?, ingirió su amigo. No puedo pensar en alguna cosa que pudiera dársela a Dios como algo adicional, en alguna forma o sentido. Bueno, fue la respuesta. Es mi debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. Nuestra debilidad, como muy bien lo dijo alguien más, no es otra cosa que los rieles para que las ruedas de Dios puedan correr con poder y fuerza. Han existido algunos santos que se han dado cuenta de esta inflexible ley del reino y han rendido a Dios su debilidad para que la fuerza de Dios pudiera ser perfeccionada en las obras de ellos. Francis Ridley Fabregal escribió muchos libros e himnos que todavía están en el mercado porque son sabiduría de Dios para el mundo. La forma en que ella dependía tan completamente de la divina inspiración se revela en la siguiente cita. Mi experiencia es que casi siempre existe una proporción entre mi sentimiento de incapacidad personal para escribir algo y la bendición y el poder que Dios envía con ello. Así que, no me admiro de que sus escritos sean tan dulces y útiles. Yo pienso que antes de que Dios pueda usarnos mucho, debe darnos una dependencia total de Él para cada palabra, lo cual solo puede proceder del convencimiento de nuestra propia impotencia e incapacidad. También pienso que ese mismo sentimiento de no tener dones es el mejor y más útil don de todos. Es mucho más dulce volver nuestra mirada a Él por cada palabra que escribimos. Yo me sonrío a menudo cuando la gente me llama dotada, porque pienso que saben poco de la realidad del asunto. Que yo no solo siento que no puedo, sino que realmente no puedo escribir un solo verso a menos que vaya a Él para que me lo dicte. Ustedes saben que yo solo deseo su gloria y ningún crédito para mí. Y soy sobremanera reacia a cualquier cosa mía que esté usando como una clase de halago para mí. Lillian Harvey. Las vasijas más pobres realizan su voluntad,
Para su gloria, Él escoge a los mansos. Otras cosas que los hombres desprecian vienen a ser el orgullo de sus ojos. Él convierte lo malo en bueno, así como perfecciona su fuerza por medio de la debilidad. Autor desconocido. Cuando era misionero en el lejano oriente, Charles Coleman aprendió la misma fórmula para realizar un trabajo que permanece. Leamos lo que dice. Si alguno se atreve a aventurarse en una senda de separación, escogiendo hacerlo sin ninguna ayuda futura y renunciando a todo esfuerzo propio, contento de caminar a solas con Dios, sin otra ayuda que la reciba de Él, tal hombre encontrará que todos los recursos de la omnipotencia divina serán puestos a su disposición y que los recursos de la omnipotencia tendrán que terminarse antes de que pudiera fallar su obra por causa de falta de provisión. Que cualquier cosa que usted o yo tengamos el privilegio de hacer por Él sea tan escritural en su carácter y tan clara en sus resultados que no pueda ser confundida con las obras de los hombres. Anónimo, la insignia real. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la Iglesia. Gracias, hermanos. Hoy día martes podemos nuevamente levantar clamor delante del Señor en favor de este proyecto, el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios sea glorificado en cada pequeño, en cada anciano que ahí pueda reposar. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a poner en su voluntad santa este proyecto. Si está en su santa voluntad, Dios prosperará este proyecto, para que este proyecto le lleve gloria a Él, porque todo lo que hagamos de palabra o de hecho, todo tiene que ser para la gloria de nuestro Señor. Dios eterno, este orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, que tiene una proyección desde hace muchos años atrás. Dios eterno, lo estamos poniendo en tus manos, estamos orando, estamos clamando delante de ti, oh Dios eterno, para que se haga tu santa voluntad y podamos ver, oh Dios eterno, a través de la oración de su pueblo, que la mano de Jehová puede moverse en aquello en lo cual pueda ser prosperado para gloria y alabanza de tu nombre. Señor, que no hagamos nada que no te lleve gloria a ti, que no hagamos nada que no sea para glorificarte a ti, que no hagamos nada, Señor, si no eres tú el que estás ahí, oh Dios eterno, para bendecir, Señor, todo lo que hagamos. Oye, oh Dios, mi clamor y a mi oración atiende, Señor, en favor de este proyecto del orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco para gloria y alabanza de su precioso nombre. Bendice a tu pueblo que clama, bendice a tu pueblo que ora, bendice a tu pueblo que delante de ti se presenta, oh Dios eterno, para rogar delante de ti misericordia, misericordia, oh Dios eterno, por el huérfano y el anciano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, oh Padre eterno. Amén. Historia de himnos antiguos. Himno Dulce Oración. Título en inglés Sweet Hour of Prayer. Letra William Watford. Música William Bradbury. Versión en español Juan Bautista Cabrera. Texto bíblico Mateo 26:41. Dulce Oración tiene una historia muy humilde e inspiradora para todo el que considera que sus limitaciones no le permitirán realizar un mayor servicio. Fue escrito en 1842 por el reverendo William W. Walford. Su nombre sobrevivió al tiempo únicamente por ser el hombre inspirador a dar vida a uno de los himnos más bellos y sencillos para tratar el tema de la oración. Walford era un predicador ciego, sin educación formal ni ascendencia de renombre. Su falta de vista había sido compensada por una increíble memoria, y según el testimonio de Henry Kirk White, Walford decía el capítulo y versículo exacto de la Biblia mientras predicaba, y podía repetir los salmos, el Nuevo Testamento y las profecías.
Esto lo hacía de forma casi exacta a como estaban escritos en la Biblia. Fue así como se ganó la fama de saberse toda la Biblia de memoria. Pasaba el tiempo pensando en sermones y de vez en cuando hacía poesía. En una ocasión, mientras lo visitaba, me repitió 2 o 3 poemas que había escrito. ¿Qué tal este?, me dijo. Mientras repetía las líneas, con una sonrisa complaciente, tocaba con un ligero miedo a la crítica. Rápidamente copié las líneas con un lápiz mientras él las decía. No imaginaba Walford que su poema se convertiría en el himno de la oración por excelencia en la comunidad cristiana. Thomas Salomon lo publicó en el New York Observer, en la edición del 13 de septiembre de 1845. En 1859, William B. Bradbury vio el poema y compuso una melodía a la que la tituló Sweet Hour, Dulce Hora. El poema y la melodía fueron publicados juntos por primera vez en 1859 en el himnario titulado Cottage Melodies, con el número 568, publicado por el mismo William Bradbury. Fue llevado al español por el conocido traductor de himnos Juan Bautista Cabrera. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Sofía Aimé Hernández López. Desde el estado de Querétaro, México. Hola hermanos, que Dios bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de las manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el fuerte, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, del 1 al 9. Amén, hermanos, los queremos mucho. El conocimiento íntimo de Dios es posible si habitualmente buscamos en sus sagradas escrituras y traducimos lo que encontramos en obediencia. George Mueller. George Mueller, evangelista cristiano y director del orfanato Ashley Down en Bristol, Inglaterra. Nació el 27 de septiembre de 1805 y falleció el 10 de marzo de 1898. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a Dios por este día martes en el que podemos seguir clamando por todos los inscritos en esta gran lista de oración por cáncer o otra enfermedad de Fundación Princesa. Dios eterno, oramos delante de ti junto con todo tu pueblo que se reúne en diferentes partes y países, Señor, a orar por los que necesitan un toque de gracia, un toque de misericordia, un toque de salvación, de vida eterna y de sanidad, Señor, en sus cuerpos. Padre, conforme sea tu santa voluntad, sea glorificado en cada uno de ellos, Señor, cada uno en particular y en cada familia. Tu mano generosa y tu mano de misericordia sea sobre ellos, Señor. Oro delante de tu presencia, Señor, confiando, Dios eterno, como dice tu palabra, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, Dios mío, que no haya temor en el corazón de ninguno de ellos, sino que la paz de Cristo inunde sus vidas, Señor, con certeza, con fe, con confianza, Señor, con convicción que la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados y el Señor les levantará. Dios mío, que tu palabra fiel y verdadera sea, Señor, para ellos, Señor. Oh Dios eterno, un consuelo, Señor, una esperanza en la cual, Señor, ellos esperen en la misericordia de Dios y puedan ver tu mano en este valle de enfermedad, Señor, pero que tú estarás ahí para ayudarlos, para librarlos, para socorrerles, para animarles, Señor, para mostrarles tu misericordia y tu favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias, oh Dios eterno, por el pueblo que clama, Dios, delante de ti en favor de todos estos necesitados de cáncer o de alguna otra enfermedad. La mano generosa de nuestro Dios sea sobre ellos y su misericordia, que es para siempre.
Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus promesas. Gracias porque tú socorres al afligido y al menesteroso. Gracias, Señor, porque al débil, Señor, tú le fortaleces y envías tu mano desde lo alto. Gracias, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te damos la honra, la gloria debida a su precioso nombre, porque tú eres glorificado a través de tu santa voluntad en cada uno de ellos, que es perfecta, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo del hermano José Manuel Aguilar Alvarado. Desde Acapulco, Guerrero, México. Bendiciones, mis hermanos. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más participar con su iglesia. Es un gran gozo y una gran responsabilidad compartir un pequeño mensaje de sus sagradas escrituras. Que el Señor traiga unción sobre este mensaje, sobre mi vida, sobre cada una de las palabras que ponga Él en mi boca para compartirla con ustedes, mis hermanos. Que el amor de Cristo llene sus vidas y la paz de Él sus corazones. Mis hermanos, el mensaje que el día de hoy comparto con la iglesia, le titulé Nuestras debilidades y la fortaleza de Jehová. Es un mensaje que inicié con una porción de las Sagradas Escrituras. Lo tomé como base de que es un mensaje, una porción, del libro de Isaías, capítulo 26 y versículo 4. Dice la Escritura que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítanme un momento, hermanos, para tomar mi Biblia. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El profeta nos llama, nos exhorta a confiar en Jehová perpetuamente. Y como resultado de esa confianza, encontraremos en el Señor la fortaleza necesaria para enfrentar cada batalla, sobre todo en los tiempos donde somos más débiles. Para esto, mis hermanos, debemos de reconocer que somos débiles, que aún en nuestro mejor estado, llámese de salud, emocional, económico o social, seguimos siendo débiles. No somos débiles solamente cuando estamos en situaciones adversas, sino que somos débiles en todo tiempo. Aún cuando espiritualmente creemos que estamos fuertes, seguimos siendo débiles. Y es en esa situación, mayormente, cuando más débiles somos. Una persona que se reconoce a sí mismo como alguien débil, siempre va a tener una necesidad de Dios y nunca se va a sentir fuerte. Esta característica ha sido manifiesta en los grandes hombres y mujeres de Dios. Si algo han tenido todos ellos en común, es reconocer su enorme debilidad. La debilidad en Dios, en el cristiano, es una condición que debería acercarnos al Señor, así como lo hicieron todos estos hombres y mujeres de Dios. La manera de contemplar nuestra vida ante esa debilidad y medir qué tan débiles nos reconocemos es en la medida en que nuestra vida está derramada en devoción hacia nuestro Dios, en medida a nuestra oración, a nuestra alabanza, a nuestro tiempo dedicado a estar en su presencia. Pues es ahí en su presencia
donde somos fortalecidos para vencer batallas espirituales. Y esto es algo que debemos de tener muy claro. La fortaleza que viene de esta devoción y necesidad de nuestro Rey trae como resultado maravillas en nuestra vida espiritual y aún afecta en todo nuestro ser. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, todo nuestro ser es lleno de aquello que se manifiesta por medio del Espíritu. Nos transforma y en cada batalla podremos ir mostrando un parecido cada vez mayor a nuestro Señor. Muchos creyentes desisten de mantener la confianza en Dios porque desean que aquellas victorias conseguidas se den de la forma que nuestro corazón y nuestra carne desea ver. Si es una condición de enfermedad, deseamos verlo resuelto en sanidad. Si es emocional, podríamos considerar que la solución a aquello es la paz. Si es un tema económico, deseamos verlo resuelto en abundancia. Si es un tema, por ejemplo, social, queremos vernos reconocidos, por ejemplo. Pero no siempre será de esa manera. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Por supuesto que Dios permite que lo conozcamos en todo su esplendor. Y Él permite que le conozcamos como Jehová Rafa, como nuestro sanador. Él desea que le conozcamos como Jehová Jireh, como nuestro proveedor. O como Jehová Shalom, como el Señor de paz. Y podríamos continuar mencionando los nombres del Señor y su significado. Pero lo que deseo, hermanos, es enfatizar en que la manifestación más valiosa de esa fortaleza que viene del Señor es en lo espiritual, no es en lo que podemos ver y percibir naturalmente. Si vamos a las Sagradas Escrituras, encontraremos que en ella dice que de Dios recibimos la fortaleza para pelear, la fortaleza y la fuerza para la batalla. Si vamos allá a la Escritura, a 2 de Samuel, capítulo 22 y versículos 33 y 40, dice la Escritura así: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Y en el versículo 40 dice: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Es necesario, hermanos, recordar que nuestras fuerzas no son suficientes para vencer. Los enemigos que enfrentamos no están solamente frente a nosotros, sino que los más fuertes de esos enemigos están dentro de nosotros. Principalmente, cada uno de esos enemigos está dentro de nuestro corazón. La palabra es clara cuando dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si bien como soldados de Cristo peleamos una batalla como iglesia que somos, abrazados y juntamente con Él contra todo aquello que se manifiesta y se levanta contra la iglesia, personalmente cada uno de nosotros pelea día a día una batalla contra su yo. Y como decía, en nuestro corazón hay reyes y príncipes que deben ser destronados. Debemos darle ese trono que ocupan esos reyes, ese lugar que ocupan en nuestro corazón, debemos dárselo al Señor. Debemos conquistar la tierra de nuestro corazón para el Señor. Pero esto es conseguido solamente por aquellos que reconocen esa debilidad y esa necesidad de Dios, y con su vida manifiestan devoción y honra sincera al Señor, venciendo de rodillas
como el búfalo, que en el campo más difícil, allá en el fango, él continúa y sale de aquella situación cargando ese gran peso apoyado en sus rodillas. Si alguno hoy nos sigue y no conoce esta característica del búfalo, les comento que la verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas. Solo así es que el búfalo puede llevar con éxito la pesada carga en sus lomos hasta llegar a la cima. Solamente en una vida de oración, de rodillas ante el trono del Rey, podremos soportar esa pesada carga y llegar con éxito a la cima. No podemos poner nuestra confianza en alguien que apenas conocemos. No es sensato aún naturalmente poner nuestra confianza en una persona que apenas conocemos. Yo como padre, por ejemplo, algo de lo más valioso que tenemos como padres siempre serán nuestros hijos, que son del Señor y ellos los ha puesto a nuestro cuidado. Yo, por ejemplo, no podría dejar a nuestros hijos al cuidado de alguien al que no le tengo la confianza. Cuando por un motivo Indira o yo no podemos estar al cuidado de ellos, buscamos ponerlos bajo el cuidado de alguien a quien le tenemos la suficiente confianza. ¿Por qué? Porque conocemos a estas personas y en nuestro caso, además de ser familiares, somos hermanos de la común fe en Cristo. Por ello es que les tenemos la seguridad y la confianza que podemos poner a nuestros hijos a su cuidado. Si no conocemos al Señor, si no conocemos sus promesas, si no conocemos a Cristo como es necesario que lo conozcamos, no podremos poner nuestra confianza sincera en Él. Debemos buscarlo y pasar tiempo a solas con Él para conocerlo. Y como les decía antes, Dios permite que le conozcamos en toda su plenitud. Por esto es que Dios es experto en crear situaciones que nos llevan a estar en debilidades. Satanás eleva nuestra vida al pináculo del templo para hacernos caer y destruirnos. Dios, por lo contrario, lleva nuestra vida hacia el polvo, hacia abajo, y cuando estamos hasta abajo, Él nos corona de gloria juntamente con su Hijo, porque dice la Escritura que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así lo dice la palabra en el Salmo 138, versículo 6. ¿Quién es el humilde? El humilde es el que, humilde en espíritu, es el que sabe que sin Cristo nada puede. Absolutamente nada. Es aquel que se abraza al Señor y no lo suelta. Porque sabe que si pone su confianza en otra persona o en él mismo, va a caer, va a fallar. Es quien sabe que está en bancarrota espiritual si se aleja de Dios. Quien se mira a sí mismo como desprovisto de toda capacidad o virtud para enfrentar cualquier cosa. Se reconoce pobre totalmente si se aleja de Dios. Ahí leíamos en la Escritura que dice que Dios no quiere cerca de su presencia al altivo. Por esto es que Dios nos lleva hasta abajo, para no teniendo nada más a qué aferrarnos de Él, para darle la gloria a Él, para crear en nosotros humildad. Y ahí en esa posición de humildad nos da de su fuerza, nos ciñe de su fuerza para la pelea. Y peleamos en oración, peleamos con su palabra como esa espada de dos filos. Calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio. Es ahí donde el Señor nos viste de su armadura. Esa armadura que está descrita por el apóstol Pablo y que dice que debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia.
calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ahí lo dice la Escritura en Efesios 6. Dios nos ejercita en todo esto para que seamos más que vencedores. Así como Cristo venció, el Señor nos ejercita para que también nosotros venzamos. Él nos ejercita para que seamos vestidos continuamente con esa armadura y pelear cada batalla de esa manera. La fortaleza de Jehová perdura para siempre y es algo que tenemos que tener claro. Por eso leíamos ahí al inicio del mensaje esta porción de las Escrituras de Isaías 26:4, donde dice que en el Señor está la fortaleza de los siglos. No importa el momento, la condición o el pecado cometido, en Dios somos fortalecidos si confiamos en Él. Podemos, hermanos, pecar y cometer el mismo pecado una y otra vez y permitir que nuestro corazón nos condene, que Satanás también haga su parte y abone esa condenación y apartarnos de Dios porque hemos hecho lo malo, lo que Dios aborrece, y escondernos de Él como lo hizo Adán, darnos tal vez unos días, intentar buscar hallar la gracia para presentarnos delante de Él y entonces pedir perdón. Si nosotros actuamos de esta manera, estamos haciendo que el error sea aún más grande y estamos dándole partida al enemigo para que ataque nuestra vida. Esto que voy a decir, hermanos, se lo hablo a una iglesia que sé que ha madurado y crecido en Dios. Una iglesia que conoce la gracia y que abraza esa gracia. Y que cuando digo que cuando cometemos la misma falta continuamente, debemos aferrarnos de Dios inmediatamente. Debemos de poner nuestra confianza en aquel que nos ciñe de fuerza para poder pelear contra aquella debilidad, para poder pelear contra aquel tropiezo y abrazarnos a Cristo, abrazarnos a la cruz. Y si caemos, levantarnos y abrazarnos otra vez. Y si caemos otra vez y otra vez y otra vez, cada vez que nos levantamos, abrazarnos más fuerte y más fuerte y más fuerte de la cruz hasta que no caigamos. Dios sabe que somos polvo, que somos débiles, que estamos en carne de pecado. Como dijera el hermano Gille Ávila, en esta carne que es más mala que el diablo. Por ello, su Hijo descendió en carne y padeció las mismas tentaciones y debilidades que nosotros, pero sin pecado. Y no es que Cristo no cometió pecado por ser el Hijo de Dios. No es de facto que por eso fuera Él sobrecapacitado para vencer. Él venció por su obediencia, por la comunión que Él mantenía con el Padre. Fue así que Él derrotó la carne de pecado y vivió por el Espíritu. Esta es la lección que tenemos que ver en la vida del Señor. Que Él, igual que nosotros, con las mismas debilidades y tentaciones a las que nosotros somos sometidos, Él no pecó porque era un hombre de oración y un hombre que buscaba estar constantemente en la presencia de su Padre para hacer lo que su Padre le pedía hacer, para hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de su carne. Es maravilloso saber que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, como lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí dice la Escritura, acerquémonos. No caigamos, hermanos, en esa condenación si cometimos una falta. Dice, acerquémonos. No dice, huyamos de Dios, escondámonos de Él. Dice, acerquémonos confiadamente. En esta confianza está la clave para hallar la fortaleza, alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Pero debemos acercarnos confiados en que en la cruz Cristo compró nuestras vidas y ya no estamos bajo la maldición de la ley, ya no estamos bajo esa condenación, estamos bajo la gracia, bajo el perdón y el amor del Padre por medio de Cristo Jesús. Hermanos, si estamos agobiados, cansados, si nos sentimos condenados por nuestros actos y nuestra fuerza espiritual va mermando, vayamos a Dios, vayamos confiadamente. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¡Qué amor! Y qué misericordia la de Dios, que en nuestra condición más débil nos esfuerza. Y si ya estamos prácticamente desahuciados, ya sea natural o espiritualmente, Él multiplica nuestras fuerzas. Por esto, no debemos llenarnos de tristeza de nuestra condición de debilidad. Alegrémonos en Dios. Gocémonos en nuestras debilidades, porque es ahí donde vemos a Dios hacer maravillas en nuestra vida. Es donde somos realmente educados por el Espíritu para ser diferentes, para conocer a Dios con claridad. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículos 9 y 10, dice la Escritura: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos, hermanos, ante estas situaciones que dice aquí el apóstol, persecuciones, angustias, afrentas, necesidades, debilidades, cuando reconocemos a Dios en cada una de ellas, cuando reconocemos que Dios está ahí con nosotros, que Cristo está ahí con nosotros intercediendo en oración con nosotros y el Espíritu Santo está alentando nuestro ser, entendemos que es ahí, que es abajo donde Dios hace la obra maravillosa. Y si abrazamos aquello con gratitud en nuestro corazón, nos sucederá como le sucedió a Job y comprenderemos cosas maravillosas. Ya no lo conoceremos solamente de oídas, sino que le veremos con claridad. Ver a Dios equivale a ganarlo. Es recibirle y dejar que Él crezca en nuestro corazón. Ver a Dios nos transforma. Cuanto más vemos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida diaria, más le conoceremos y más le amaremos. Ser transformados significa que Dios es añadido a nuestro ser en uno mismo, de tal manera que podamos magnificarle llevando su imagen y señorío aquí aún en esta tierra. Necesitamos de la integridad y de la ética más elevada que proviene de Dios y no de nuestra propia fuerza o esfuerzo. Dios los bendiga a todos, mis hermanos, y oremos para que sea puesto en nosotros un corazón que confíe en Jehová, para ser fortalecidos, para abrazar el quebranto, la prueba y ser transformados, contemplar cómo se hace fuerte en nuestras debilidades, cómo aquello que antes era tropezadero para pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Dios
abunden bendiciones en gracia y en amor sobre sus vidas. Mis hermanos, doy gracias a Dios por este espacio en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su pueblo y Dios ponga de verdad en nosotros un corazón lleno de confianza sincera en Él y reconozcamos cada día nuestra debilidad para ver a Dios haciéndose fuerte en nosotros y ser transformados a su imagen y semejanza. Mis hermanos, les envío un fuerte abrazo, que el Señor los siga fortaleciendo a cada uno de ustedes en este camino estrecho, pero que nos lleva a dar en el blanco. Bendiciones. Clamé y grité, de júbilo habitantes de Sión. Clamé y grité, de júbilo habitantes de Sión, porque grande es el Santo de Israel, porque grande es el Santo de Israel, porque grande es el Santo de Israel. Canto, danza, que suene la trompeta en Israel. Canto, danza, que suene la trompeta en Israel. Que suenen los instrumentos con júbilo y alaben al Santo de Israel, porque Dios es Rey. Canto, danza, grita alabanzas de júbilo al Santo de Israel. Clamé y grité, de júbilo habitantes de Sión. Clamé y grité, de júbilo habitantes de Sión, porque grande es el Santo de Israel, porque grande es el Santo de Israel, porque grande es el Santo de Israel. Canto, danza, que suene la trompeta en Israel. Canto, danza, que suene la trompeta en Israel, que suenen los instrumentos con júbilo y alaben al Santo de Israel, porque Dios es Rey. Canto, danza, grita alabanzas de júbilo al Santo de Israel. Gracias a Dios por esta preciosa palabra. Gracias por todo lo que fuimos partícipes en este programa del día de hoy. Que la gracia de Dios y la misericordia no falten en la vida de su pueblo, sino que cada día veamos que son nuevas sus misericordias en cada uno de nosotros. Bendecimos a Dios por esta palabra, le damos gracias, que esta palabra haga la obra para la cual tú la enviaste, que este tiempo que hemos pasado delante de tu presencia sirva para edificación de nuestras almas, para conocerte más, Señor, para amarte más, para saber que tú eres un Dios que tiene cuidado de nosotros. Gracias por este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oro por los que no te conocen, Señor, y pido a Dios misericordia, porque tú eres el Dios que salva las almas a través de tu gracia, que venga un espíritu de arrepentimiento sobre la vida de muchos, Señor. Y si hay alguien en tu pueblo enfermo, Señor, pon tu mano de misericordia en él, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias por su amor a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Les invitamos para el día de mañana en una edición más de nuestro programa El Eloé, y vayamos a dormir en paz, porque está escrito: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Gracias por esa preciosa sangre que nos ha cubierto, nos ha librado del pecado, de la muerte, de la ruina, de todo accidente y del enemigo, del mundo y de la carne en este día. Paz a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.